¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un programa más por la Quinta Jornada Mundial de los Pobres 2021, con el lema "A los pobres los tendrán siempre con ustedes", presentado por la Parroquia Nuestra Señora Refugio de Pecadores de Polígono 108 a través del equipo motor de Pastoral Social Parroquial. Mi nombre es Patricia Sánchez Serrano y el tema que les voy a presentar hoy es "El pobre es agente de evangelización". Nuestro objetivo en este programa es transformar la idea que como iglesia se tiene de que nuestros hermanos los pobres son solo sujetos pasivos, que solo esperan recibir limosnas o migajas de ayuda. Esto fomentando la actitud paternalista y el protagonismo de quienes ofrecemos un servicio en la iglesia, haciéndolos dependientes y evitando que se hagan cargo de sus propias necesidades. Antes de iniciar, invoquemos al Espíritu Santo y pidamos aquellos dones que es preciso recibir para servir al reino de los cielos en nuestra amada iglesia. Oremos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Iniciamos nuestro tema viendo la realidad que nos acontece. Los pobres se han convertido en un botín para algunos liderazgos, tanto del gobierno como sociales y también de la iglesia, provocando que se haya generado una enfermiza codependencia entre este hoy amplísimo sector de la población, sumergido en la vulnerabilidad, y aquellos que con nuestras acciones e intereses lucramos en el ejercicio de un liderazgo ahora enfermizo. Y es que la pobreza, por ejemplo en el campo de lo político, les da poder a algunos liderazgos, a grado tal que la pobreza y pobreza extrema en nuestra nación no ha desaparecido, sino que por el contrario ha crecido a niveles nunca antes vistos. Y si a esto le sumamos lo acontecido por la pandemia del COVID-19, dicha cifra se ha incrementado. Junto con la codependencia, se da también la necesaria coexistencia de entre ambos. El pobre necesita del líder paternalista y el líder paternalista necesita del pobre. A nivel internacional, se ha hablado y analizado el manejo político de los más pobres, como si fuesen mercancías, en las caravanas masivas de migrantes hondureños que comenzaron principalmente en octubre del año 2018 y hasta día de hoy. Nuestros hermanos centroamericanos continúan con ese éxodo hacia Estados Unidos, buscando lo que ellos llaman el sueño americano. En algunos niveles de gobierno en nuestra nación, el pobre es usado para exigir un mayor presupuesto para las estructuras locales, presupuesto que lejos de ser aplicado en estos sectores de la población, se aplica parcialmente y es desviado para otros fines, y hasta suele terminar en algunas cuentas personales o de algunos prestanombres. Los más pobres
son utilizados por algunos liderazgos sociales, que realizan presión pública y social a través de ellos, y hasta obtienen buenos dividendos, incluso provocando catástrofes, por ejemplo, como en los asentamientos irregulares, ya conocidos pero permitidos por las oficinas de desarrollo urbano de todos los municipios y entidades federativas, y que suelen ser los primeros afectados por fenómenos naturales, convertidos en desastres sociales. En el interior de la misma iglesia y de sus estructuras, también se han dado escenas históricas, en donde el ejercicio de algunos liderazgos hemos sacado provecho a costa de los altos índices de pobreza. Para algunos integrantes de la iglesia que hemos recibido encomiendas ministeriales, los hermanos más pobres significan una bandera para nuestro liderazgo, un nicho para el protagonismo, así como una oportunidad para nuestro posicionamiento en las 8 columnas de la prensa y otros medios de comunicación, no tan solo nacional, sino hasta internacional, incluyendo hoy día las plataformas virtuales. Los pobres, para algunos líderes eclesiales, llegan a significar incluso algunos premios y hasta reconocimientos de algunos sectores a nivel mundial. Y por ende nuestro hermano el pobre puede significar viajes, excelentes hospedajes, el ingreso a selectos grupos y sobre todo también puede significar algunos depósitos económicos con más de 5 dígitos, tanto en dólares como en euros. En la iglesia es más fácil mantener actitudes asistencialistas que generar verdaderos procesos de promoción humana, que al mismo tiempo abonen a la transformación social. En cierta forma, digamos que muchos preferimos no curar la enfermedad, porque esto significaría cancelación de apoyos, y esto no está presupuestado para que sigamos teniendo presupuesto. En algunos momentos también se puede suscitar la complicidad y cercanía en la amistad de parte de algunos ministros sagrados con aquellos que basan su poder o sus ingresos en la necesidad de no romper con estos lazos de codependencia paternalista. Y así, nuestras acciones pastorales suelen tener al pobre como objeto y no como sujeto de la pastoral, convirtiéndolos en pasivos receptores de una ayuda y no en actores partícipes de acciones conjuntas. En sobradas ocasiones, el pobre se vuelve objeto y se convierte en esa herramienta llamada llave para bajar recursos. Y así es tanto para con las estructuras de gobierno como con las diferentes fundaciones a través de estructuras registradas como donatarias. Y acontece que son varios los organismos que tenemos los mismos listados de beneficiarios, convirtiendo al pobre en un lucrativo negocio que alimenta un círculo vicioso en donde las instituciones se aprovechan del pobre y el pobre aprovecha desde la pasividad esta hambre de las instituciones. Hoy acontece que hasta el mismo crimen organizado se aprovecha del pobre teniendo en ellos los seguros engrosadores de las filas de sus integrantes y así generarán un ejército de informantes. El pobre se ha visto como valioso, pero desde esa pobreza de la que se tiene calculado no debe salir. Y al convertirse en sujeto valioso, en realidad ha sido transformado en objeto, en mercancía o en moneda de cambio para todos estos liderazgos ya mencionados, incluyendo los eclesiales, quienes aún sin decirlo, manifestamos no tener interés en sacarles de la situación en que viven. ¿Cómo encauzar la luz de Dios para que ilumine este tema tan complejo sobre el olvido o el abuso de nuestros hermanos en situación de inferioridad para con nosotros? Les invitamos a partir de esta estremecedora acusación bíblica que hacen algunos profetas sobre esos vicios cometidos por los líderes religiosos, especialmente en la casta sacerdotal, pero también esos vicios que se acusan en el mismo profetismo y otras autoridades de Israel. Escuchemos, del profeta Oseas.
Pero nadie pleitee ni reprenda a nadie, pues solo contigo, sacerdote, es mi pleito. En pleno día tropezarás tú. También el profeta tropezará contigo en la noche, y yo haré perecer a tu madre. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Ya que tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Ya que tú has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Todos cuantos son han pecado contra mí, han cambiado su gloria por la ignominia. Del pecado de mi pueblo comen, y hacia su culpa llevan su avidez. Mas será del sacerdote lo que sea del pueblo. Yo le visitaré por su conducta y sus obras, le devolveré. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no proliferarán, porque han abandonado a Yahvé para dedicarse a la prostitución. El vino y el mosto arrebatan el seso. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto nos debería dejar sin aliento y a los ministros sagrados colocarnos ante el espejo. ¿Y qué tiene que ver el pecado del pueblo con el lucro y la torpe ganancia de los líderes religiosos? Es penoso el decirlo, pero el profeta Oseas denuncia el interés escandaloso de un ministro sagrado para que sus feligreses sigan pecando, porque el pecado significa ofrenda en los sacrificios de expiación que le suscita generosos dividendos. Y sería oportuno referir que los textos más severos en el Evangelio acerca de nuestros pecados y sus consecuencias son aquellos textos que precisamente nos hablan de nuestros pecados de omisión, es decir, aquello que dejamos de hacer, en donde nuestra acusación condenatoria no se genera de nuestros pecados de comisión, es decir, lo que hacemos, sino por nuestros pecados de omisión, como en la parábola de las 5 vírgenes prudentes y las 5 imprudentes, en Mateo 25, del 1 al 13, o en la parábola de los talentos, en Mateo 25, del 14 al 30. El Evangelio nos muestra un rasgo primordial en la vida del Señor Jesús. Jesús se detiene por el necesitado, mientras que ordinariamente las personas y la comunidad se sigue de largo, porque el necesitado suele ser incómodo y les estorba en sus planes o les altera su agenda. La incorporación o reincorporación del que está ubicado fuera, por impresionante que parezca, es juzgado en un costo muy caro de parte de la comunidad. En esta temática, debemos decir que el costo de la recuperación del marginado ha sido cubierta por el Señor el Viernes Santo, y lo cubrió con creces, en el orden a que todos pudiéramos recibir un nuevo proyecto de vida. El marginado vive al margen de la vida de todos. Por ello, al hablar de los que viven marginados, nos hace incluir en este grupo a un gran número de personas demasiado conocidas, como los enfermos, los adictos, alcohólicos, prostitutas, los que tienen capacidades diferentes, huérfanos, viudas, indigentes, desempleados y subempleados, ancianos y quizás alguno de nuestros mismos hermanos, padres y abuelos, o de tus hijos, esposo o esposa. No pocas veces los más desprotegidos, por increíble que parezca, son aquellos que están a nuestro lado. Pero como recuperarlos tiene un costo. ¿Un costo? Sí, tiene un costo muy alto que las personas y la comunidad no queremos pagar. Recuperar al marginado del abandono en el que lo tenemos significa pagar el costo elevadísimo de nuestro valioso tiempo, de alterar nuestros planes y proyectos, de no hacer todas las cosas que queremos hacer, de dejar de asistir a todos los lugares que queremos asistir, de perder de nuestra mañana de domingo en cosas intrascendentes. Vamos concluyendo nuestra parte de iluminación y ahora te compartimos una narración. Escuchemos. Un maestro de sabiduría,
paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata, le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y 3 hijos, la casa de madera, vestidos con ropas sucias y rasgadas, sin calzado. Entonces se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó: «En este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco. ¿Cómo hace usted y su familia para sobrevivir aquí?». El señor calmadamente respondió: «Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina. Y con la otra parte producimos queso, cuajada, etc. para nuestro consumo, y así es como vamos sobreviviendo». El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento y luego se despidió y se fue. En el medio del camino volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó: «Busque la vaquita, llévela al precipicio de allí enfrente y empújela al barranco». El joven, espantado, vio al maestro y le cuestionó sobre el hecho de que la vaquita era el medio de subsistencia de aquella familia. Mas como percibió el silencio absoluto del maestro, fue a cumplir la orden. Así que empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. Un bello día, el joven, agobiado por la culpa, resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia, pedir perdón y ayudarlos. Así lo hizo. Y a medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito, con árboles floridos, todo habitado, con carro en el garage de tremenda casa y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y, llegando allá, fue recibido por un señor muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí. Hacía unos 4 años. El señor respondió que seguían viviendo allí. Espantado, el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hacía algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, al dueño de la vaquita: «¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida?». El señor, entusiasmado, le respondió: «Nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que sus ojos vislumbran ahora». Y hasta aquí el relato. Muchos de nuestros liderazgos en relación con los hermanos más pobres los ejercemos coartando la inventiva, la innovación, el empuje, las ganas de hacer las cosas, de salir adelante, de progresar. Y les hemos introducido con nuestra sobreprotección a una zona de confort, porque papá gobierno o mamá iglesia les solucionará las cosas. Y si no pueden solucionarlas, pues ya sé que me darán dinero o despensas para sobrevivir. Las actitudes paternalistas van no contra la iniciativa privada, sino contra la iniciativa humana, la iniciativa de todos los seres humanos. El paternalismo hace vivir sin agobios, pero también sin retos. Es tener una vida sin sobresaltos, pero también sin ambiciones o ganas de vivir. La evolución de aquellos seres humanos, cobijados con el sobreproteccionismo, ha quedado reducido a un acto de sobrevivencia, de adaptación a las instituciones que se nos presentan, y nunca intentaremos cambiar el entorno. Hoy el Papa Francisco ha resaltado la necesidad de convertir al pobre en un agente de evangelización y en artífice no tan solo de su propia historia, sino que también debe insertarse en la construcción de la historia del reino de los cielos en la tierra.
Y ahora nos ponemos en acción. Derivado del proyecto global de pastoral 2031-2033, el Papa Francisco nos ha dejado algunos compromisos en esta jornada, el pobre como agente de evangelización. Y estos compromisos son: opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana, es decir, vivir los valores del reino y fortalecer el protagonismo del laico, sujeto de la evangelización, así como su sentido de pertenencia y participación en la comunidad cristiana. Opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales, esto es, impulsar y reconstruir el sentido comunitario de nuestras comunidades, para que toda persona se involucre y participe en las causas sociales de la sociedad. Opción por una iglesia pueblo, es decir, promover el liderazgo femenino y una participación más amplia en la vida de la iglesia. Opción por una iglesia que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena, es decir, promover iniciativas de educación y desarrollo humano integral de los adolescentes y jóvenes en nuestras parroquias, en espacios donde se sientan atendidos y acompañados, con el esfuerzo y la participación de los mismos jóvenes y de las familias. Con nuestra gratitud por estar viviendo en nuestra iglesia un proceso que el Espíritu Santo ha suscitado, hoy nos comprometemos y dispongamos a atender las mociones del Espíritu Divino. Derivado de estos temas, les dejo a continuación algunos objetivos que podemos realizar como compromisos derivados de esta jornada. Por ejemplo, fortalecer nuestro protagonismo y participación como laicos en la comunidad cristiana. Motivar para que las personas se involucren y participen en las causas sociales de la sociedad en nuestra comunidad. O promover el liderazgo femenino y una participación más amplia en la vida de la iglesia, así como su integración en los procesos evangelizadores. O crear espacios donde los jóvenes se sientan atendidos y acompañados, y ayudarlos a fortalecer su proyecto de vida y a descubrir el sentido de su vida y su misión en la sociedad y la iglesia. Ahora comprometámonos a realizar cualquiera de estas acciones en nuestra vida parroquial y familiar, como resultado de los trabajos realizados en esta jornada. Pues bien, hermanos, concluyamos nuestra reunión con la siguiente oración, compuesta por el obispo de la Orden de los Claretianos, de origen catalán, don Pedro de Casaldáliga, que falleció el año pasado, el 8 de agosto. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al viento de su espíritu que sopla donde quiere, libre y liberador, vencedor de la ley, del pecado y de la muerte. Al viento de su espíritu que se remansó en su corazón y en el vientre de una aldeana de Nazaret. Al viento de su espíritu que se apoderó de Jesús para enviarlo a anunciar la buena nueva a los pobres y la liberación a los cautivos. Al viento de su espíritu que se llevó en Pentecostés los prejuicios, los intereses y el miedo de los apóstoles, y abrió de par en par las puertas del cenáculo, para que la comunidad de los seguidores de Jesús fuera siempre abierta al mundo, y libre en su palabra, y coherente en su testimonio, e invencible en su esperanza. Al viento de su espíritu, que se lleva siempre los nuevos miedos de la Iglesia, y abraza en ella todo su poder que no sea servicio fraterno, y la purifica con la pobreza y el martirio. Al viento del espíritu que reduce a cenizas la prepotencia, la hipocresía y el lucro, y alimenta las llamas de la justicia y de la liberación, y es el alma del reino. Para que seamos viento en el viento, hermanos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, y esperamos que estos temas les sirvan. Muchas gracias
y nos vemos en el siguiente programa.